Son las 9:07 de la mañana. Hemos establecido un enlace telefónico con un abogado penalista, el doctor Julio Rodríguez, que nos va a aclarar qué diferencias hay entre las investigaciones fiscales y judiciales en curso a algunos de los principales personajes de nuestra vida pública. Buenos días, doctor Rodríguez. Señor Carvalho, muy buenos días, gracias por su comunicación. Bueno, díganos por favor, ¿cuál es la diferencia primero que hay entre una investigación a alguien que ha ejercido el poder y a alguien que ha recibido eventualmente fondos indebidos para una campaña electoral? Pues definitivamente es una situación diferenciable de manera nítida, porque una persona que recibe fondos para una campaña, lo primero que habría que establecer es si los fondos provienen de origen lícito o si había una sospecha razonable de que proveniesen de alguna fuente ilegal. De lo contrario, ese aporte en campaña, si es que no puede haber sospechas razonables, un aporte en campaña totalmente lícito en términos del derecho penal, seguro con algún tipo de omisión administrativa al no ser declarados y eventualmente no consignarlos en la declaración y omitir en esa declaración datos importantes, podría llevar a la comisión del delito de falsa declaración, más no a otro delito, salvo que se conozca, como digo yo, la origen y ilicitud de estos fondos, que sí convendría analizarlo de la perspectiva de un lavado de activos. ¿Qué pasa, doctor Rodríguez, muy buenos días, si el origen de ese dinero es de una empresa extranjera o si es promovida por un partido político extranjero, como bien señala el señor Barata en su declaración? Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días. Lamentablemente sucedería lo mismo, porque siempre hay que colocarse en la situación del momento de los hechos, no puede analizarse con lo que se conoce después. No, en aquel momento, si el aporte lo realizaba una empresa como Odebrecht, que no tenía mayor cuestionamiento, es obvio que ese aporte no tendría por qué tener una sospecha de ilicitud. Y si el aporte lo realizaba otro partido político, tampoco nuestra norma establece alguna prohibición expresa para ello. No. Lo que sí reconoce nuestra norma es expresamente que tiene que declararse el origen de los fondos de campaña. Y la omisión de hacerlo y no consignar de dónde provienen es una omisión de declaración que contendría un dato falso, y la inserción de datos falsos es un delito. El delito administrativo, entonces, por no esclarecer el origen de este dinero, no amerita una pena muy grande, entenderemos. Lamentablemente no, el tope de la pena serían 4 años y es obvio que a la fecha esos 4 años ya generaron el plazo de prescripción. ¿Y qué pasa, doctor Rodríguez, si es que ese dinero que se entregó en campaña no se declaró, comprometía al futuro gobierno del señor Humala en el favorecimiento a la empresa en cuestión sobre alguna licitación? Pienso en Gasoducto Sur o en cualquier otra que haya tenido la empresa Odebrecht durante el gobierno de Humala. Ahí viene un dato importantísimo, porque el delito de corrupción o de cohecho está ligado a que se corrompa a un funcionario público. En aquel momento se estaba en una campaña que incluso no era ni siquiera de segunda vuelta, sino de primera vuelta, entonces no había ningún grado de certeza que estas personas llegasen a ser funcionarios públicos electos. Por lo tanto, el comprometerse no llevaría a mayor tipo de cuestionamiento, salvo que una vez que estén ejerciendo las funciones públicas, este compromiso se materialice en comportamientos disfuncionales para con la administración pública. Entonces es a partir de ese momento en donde se podrían configurar delitos distintos, eventualmente colusión desleal, la simple, porque habría irregularidad administrativa si es que no hay perjuicio del erario público, y si hay perjuicio del erario público, pues la colusión agravada. Sí, señor abogado, díganos por favor, ¿qué diferencia hay en el caso de que ese dinero proveniente de empresas extranjeras haya sido entregado en efectivo? ¿Qué prueba puede caber si ese dinero se ha, digamos, recibido en cash y se ha luego blanqueado de una manera de hormiga, como dicen, ¿no? Poco a poco. ¿Qué prueba puede caber?
El problema es que habría que identificar que ese dinero efectivamente se entregó, más allá de una mera declaración, y adicionalmente, como usted lo dice, constatar si es que este dinero se introdujo de alguna manera al sistema nacional, realizando compras, adquisiciones, etcétera, y tendría que acreditarse efectivamente que provienen esas compras, adquisiciones de la entrega de este dinero. ¿No? Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un lavado de activos, esto sería la famosa modalidad del piquito, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por estas explicaciones. Veremos entonces cómo avanzan todas estas investigaciones, pero tenemos un poco más claro cuál es el marco legal, el marco normativo en que se llevan a cabo. Muchas gracias, doctor. Bueno, una última pregunta, doctor Rodríguez. Entonces, de acuerdo a la información que eso es lo que tenemos de la información que se ha hecho pública. No sabemos si Fiscalía cuenta con más datos, más aportes, más cuestiones para evaluar la situación, pero con la información que tenemos, entonces no ameritaría una prisión preventiva, como están sugiriendo algunas personas en redes sociales. No, aparentemente no meritaría. Recuerde usted, Patricia, que este tipo de casos tienen un enorme apasionamiento político. Así es. Y el fiscal tiene que separarse de ese apasionamiento político y regirse por lo que efectivamente tiene en sus manos y por lo que el Código Penal establece. El doctor Hamilton Castro ya ha evidenciado en otros casos tener bastante sensatez y razonabilidad y no se ha dejado llevar mayormente por la presión de los medios. Entonces, acá estaríamos en una circunstancia de la misma manera que en otros casos no debería llevarse por pasiones, sino analizar rigurosamente lo que tiene en sus manos en términos objetivos. Una prisión preventiva respecto a un hecho que a todas luces no constituye un acto delictivo, ojo, desde la perspectiva que tenemos información, los que no somos parte del proceso, no meritaría, salvo que el doctor Hamilton Castro tenga más elementos que tan solo no la declaración y eso le permita razonablemente sustentar una prisión preventiva con todos los elementos y solicitarla al juez. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Julio Rodríguez, por sus explicaciones. Que tenga usted buenos días. 9:14, hacemos una